Muy buenas a todos. Hoy les voy a enseñar a, a cómo llegar al CRUD relacional de datos, donde vamos a implementar eh, unos códigos para poder ejecutar el CRUD relacional de datos. Y yo simplemente les voy a enseñar los códigos que van a escribir, y si les voy a explicar cómo hacerlos y qué es lo que significan los códigos. Pues bien, para empezar a crear la migración de datos de estudiantes, antes de todo vamos a crear las migraciones. Las migraciones las vamos a crear a través de la ventana de comandos con un código que nos va a crear las migraciones automáticamente. Para llegar a la ventana de comandos es muy sencillo, simplemente presionan Windows más R y les va a aparecer esta interfaz, y solo van a escribir cmd y le van a dar a aceptar. Estando ya en la ventana de comandos, van a escribir el siguiente código, que sería php artisan migrate. Al ingresar este código se les crearían las migraciones automáticamente. Yo simplemente les voy a enseñar lo que tienen que escribir. Bien, se les crearía estas migraciones, las cuales tendrían que editarlas. Lo que le van a editar pues es muy sencillo, es esta parte de aquí. Le van a ingresar las áreas que quieren que la base de datos tenga, que va a ser la base de datos se va a llamar educación, va a llevar el ID como clave primaria, la fecha en que ingresó o la que salió, el centro educativo donde estudió, el título que recibió, y está el user ID y el user ID de referencia. Después de haber creado esto, nos vamos a nuestra base de datos, ya sea que la hayan creado en SAM o la hayan creado en Workbench. En mi caso yo la creé en Workbench. Aquí solo van a crear estas bases de datos, las tablas, que es de migración, performance y la de user, simplemente esas. Bien, después de haber creado las bases de datos, vamos a crear las migraciones, o sea, vamos a crear las migraciones para la base de datos, para que toda la información, estos campos que acabamos de ingresar, se, eh, se como escriban en las tablas que nosotros ya creamos. Y bien, para hacer esa migración de datos, volvemos a la tabla, a la ventana de comandos, y esta vez vamos a ingresar este código, el php artisan make model educación, y con esto se les crearía ya la migración de educación. Después de haber creado la migración para las bases de datos, vamos a editar las migraciones. Se les va a crear esta también y lo vamos a editar. Simplemente vamos a escribir esta fecha, el centro educativo, título y el user ID. Simplemente esto ya lo tenemos editado, ya lo habíamos editado. Después de editar eso, editar este modelo de educación, vamos aquí, permítanme, pues vamos aquí a DataSeeder, donde vamos a escribir esto que está aquí, que sí está aquí, a ver,
simplemente esto que está aquí en educación, que está las áreas que nosotros podemos estudiar, ya sea informática, básico, prebásico, administración, en la misma tabla de educación, que va a estar el título. El título ya puede ser de informática, básico, prebásico, el centro educativo, la fecha que está aquí y el user ID. Solo vamos a editar esta parte de aquí, ya que estas otras partes de aquí ya estaban editadas antes, cuando empezamos a crear este proyecto. Bien, después de haber creado aquí, vamos a aquí, donde también vamos a poner simplemente vamos a poner esto, lo vamos a editar. Bien, después de haber hecho esto, de haber editado esos dos archivos, nos vamos a actualizar los datos, y para actualizar los datos nos volveremos a la ventana de comandos. En la ventana de comandos vamos a escribir este comando: php artisan migrate refresh, que sería actualizar, y lo vamos a hacer, y con eso se actualizarían nuestros datos. Después de actualizar nuestros datos, vamos a hacer un controlador. Para hacer un controlador escribiríamos los siguientes comandos, que sería php artisan make controller educación controller educación controller resources, y así se nos estaría creando un controlador para nuestra tabla de educación. Bien, ya habiendo creado nuestro controlador, iremos a editar los controladores. Que estaría aquí, a ver, discúlpenme, aquí, y ya estaría aquí el educación controles. Esto no se nos crearía automáticamente ya al crear el controlador. Este sería nuestro controlador para nuestra base de datos de educación. Bien, y aquí solo editaríamos esto, simplemente esto, nada más, que sería la educación, usar el user ID con get, y se retornaría la información. Esto haría que la información se tornaría, y así podríamos visualizarla. Bien, después de esto también hay que ingresar el app de educación, que sería porque es este archivo que nosotros estamos pues controlando. Muy bien, después de esto vamos a editar el archivo appplate. Vamos a editar esa parte, que dice educación aquí. Para este sería para cuando nosotros estemos en nuestra plantilla, en nuestro proyecto ya, al apretar donde dice educación nos redireccionaría a donde está ya la interfaz, donde están todos los archivos de educación, donde podremos hacer nuestro CRUD ahí. Entonces vendría siendo ya el URL
el URL para ir a educación. Este sería el URL, y pues ya como nombre tiene educación, como aparece en la plantilla. Entonces esto sería donde nosotros apretamos o presionamos y nos redirecciona a donde está la parte de educación en nuestra plantilla. Luego de eso, simplemente creamos un archivo de educación como este que está aquí, donde crearemos estos archivos y los editaríamos. Creamos estos archivos con el título de acción, centro educativo, el título, la fecha que aparecerá en nuestra plantilla. Bien, y pues al final iremos a user para ya terminar. Iremos a user y pues ingresaríamos este código con el hash money, que lo que hace el hash money es comunicar las tablas de datos, más de una tabla de datos entre sí. O sea, él puede comunicar muchas tablas de datos entre sí, y eso es lo que haría el hash money. Entonces esto sería una de las últimas cosas que ya tendríamos que crear. O sea, ya tendríamos aquí, entonces lo guardaríamos todo y nos iríamos al navegador. Bien, ya estamos en el navegador, ya estamos logueados. Ahora solo falta ingresar algunos datos y nos vamos a educación. Bueno, vamos a loguearnos los datos de educación. Le damos un nuevo, inscribimos centro educativo, la fecha y el título que estamos sacando. Bien, escribimos el instituto, que el mío sería Francisco Morazán y Morazán. Después de haber escrito el instituto, vamos por la fecha en la cual nos matriculamos, que fue el 0 del 1 de este año. Bien, y por último el título que estamos sacando, que en mi caso sería informática. Bien, le damos a guardar y como pueden ver, aquí ya estamos logueados, ya está nuestro centro educativo, nuestro título y la fecha en la que nos inscribimos. Aquí podemos darle a nuevo y podemos editar nuestra información. Podemos cambiar el título, el instituto y la fecha. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por su atención.